El servicio de este día. Hoy es 28 de febrero, es el cumpleaños de mi esposa, así que vamos a darle gracias a Dios por su vida. Vamos a orar por ella y por las necesidades de la gente, por este programa, por la bendición de leer la palabra de Dios. Vamos a orar por los que nos escuchan, por los hermanas y las hermanas que nos escuchan, los hermanos y las hermanas. Vamos a cantar, vamos a empezar el servicio con el Salmo 23, el canto de alabanza cristiano. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice así. El Señor mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, me faltará. Bueno, la alabanza cristiana, el Señor es mi pastor, ha llegado a su fin. Bueno, vamos a hacer una oración entonces. Vamos a orar primeramente por, dándole gracias a Dios por el cumpleaños de mi esposa y bendiciendo a los que nos ven y a todos que están conectados con nosotros ahora y más al rato. Vamos a comenzar en oración. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Santo, en esta hora. Bendecimos su nombre, Señor. Gracias, Padre amado, por el cumpleaños de mi esposa que le ha dado, Señor. Gracias por este año, por este día
en el que ella vino a este mundo, Señor. Gracias, Señor, le damos por haberla apartado para que fuera esposa mía, Señor. Gracias, Señor, le damos. Bendígale en todo lo que haga, en todo lo que, en las peticiones de su corazón, Señor. Permita que ella se sienta plena y agradecida con usted, Señor Santo, por su cumpleaños. Bendecimos a las familias que siempre nos ven. Bendecimos a los Ángeles Machorro, a los Lagunes Ávila, a los Valentín, Señor Santo. Bendecimos a la familia Pecorini, Padre Dios, en este nuevo trabajo, en esta nueva empresa, Señor, en esta nueva acción que van a tener allá en El Salvador. Padre Santo, bendiga al hermano Héctor, Señor, cabeza de la familia, y a Emanuela, Padre Santo. Gracias, Señor, le damos porque usted pone en su corazón el querer como el hacer, Señor. Así que le rogamos que sea de bendición para todos los que se crucen en su camino y que sea para la gloria suya, Padre Santo. Bendiga a Radio KM, un canal de bendición, y a todo el equipo de colaboradores, Padre Santo, que están en los diferentes países, Señor. Gracias, Señor, le damos por esta bendición que nos ha dado, Señor, de participar con Radio KM y todos nuestros hermanos. Bendiga a los que escuchan en la radio en www.radiokm.net. Bendígalos a ellos, Señor, a los que nos escuchan en todos los países que estamos al aire, Señor. Gracias, Señor, le damos. Bendiga a la familia Carrasco Zaragoza, Señor, a los Lujano Cano. Gracias también por la vida de mi tía Irma, que fue su cumpleaños la semana pasada. Gracias, Señor Santo, le damos. Los que están en alguna dolencia, Señor, sánelos, restáurelos, dele la salvación a mi papá, Señor, y gracias, Señor, le damos. También la salvación, Padre Santo, para mi suegra, Señor, Emelina Cerda Rodríguez. Gracias, Señor, le damos, porque en Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, vamos a... Abran su Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ahí nos quedamos la semana pasada. Pensábamos verlo todos los 2 capítulos, pero no me dio tiempo. Estamos hablando acerca de las 7 cartas, de las 7 iglesias que el Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, escribió, y por inspiración del Espíritu Santo y para la gloria de Dios el Padre, se escribieron estas cartas. Habíamos comenzado la semana pasada con la iglesia a Éfeso, el primer amor. O sea, es probable que algunos hermanos estén en Éfeso, hayan dejado su primer amor. Y después llegamos a la iglesia de Esmirna. Algunos hermanos han de estar en Esmirna, perseguidos. Bueno, vamos a hacer Pérgamo, el trono de Satanás, la iglesia que está en el trono de Satanás, donde mora Satanás. Y después Tiatira. Bueno, esa fue la siguiente iglesia, y en el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 3, la iglesia de Sardis. Es probable también que algunos están en Sardis. ¿Qué significa eso? Que están muertos. Tienen un nombre como de que viven, pero están muertos. Así que vamos a leer un fragmento de la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una pequeña oración por la palabra de Dios, porque el Señor nos ha dado su palabra y vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, gracias le damos por su palabra, Señor, que nos deja leerla y permita que podamos tener entendimiento y luz y sabiduría, Señor. Gracias, Señor, le damos que su Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Bueno, estaba pensando en una estrella, en una supernova. Imagínense ustedes que hay una supernova a 30 años luz de la Tierra, una distancia muy lejana, y la supernova explota. Entonces, si una supernova que está a 30 años luz de aquí explotara, nosotros aquí en la Tierra nos daríamos cuenta de su explosión 5 años después. 5 años después nos daríamos cuenta que la supernova ha explotado. Pero su luz, el efecto de su resplandor durará unos 25 años. Pero la estrella ya está muerta, pues ya explotó. Entonces más o menos ocurre así con la iglesia de Sardis, y también ocurre así con algunas de las iglesias que hemos visto que están muertas, aunque su luz sigue brillando. Hay hermanos que salieron de allí, o algunos todavía están allí. Algunos pastores han dicho eso de iglesias que han llegado y que tuvieron su luz, su resplandor, y murieron, pero su luz todavía sigue brillando. Hay iglesias ya muy antiguas. Yo tengo en la mente hay iglesias muy antiguas, muy viejas, que todavía siguen llegando a algunas personas, pero tienen nombre como de que viven, pero están muertas. Y ese es el mensaje de Sardis, así es. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Una de las cosas que me llama la atención del Señor Jesucristo cuando manda estas cartas es que las características de la ciudad o digamos que las características materiales de la ciudad reflejan características espirituales de la iglesia. Es algo muy significativo que el Señor explicó cosas espirituales de la iglesia basándose en hechos materiales de la ciudad. Entonces el mensaje a Sardis dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, al pastor que está en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Me parece que en el libro de Isaías habla de las 7 características de Dios. Me parece que es en el capítulo 11. Dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios habla de los espíritus. Y las 7 estrellas dice esto. Es muy probable que... bueno, ya hace rato yo estaba hablando de un ejemplo de una estrella y aquí aparece sin querer queriendo, ¿no? Las 7 estrellas, o a lo mejor por eso hablé de estrellas, porque aquí está la palabra estrellas. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mucha gente religiosa así está. Tienen nombre de que viven pero están muertos. Se puede ser, como yo he pensado en otras ocasiones, se puede ser religioso sin conocer a Dios, y se puede conocer a Dios sin ser religioso. O sea que para mí es más importante conocer a Dios sin ser religioso que ser religioso y no conocer a Dios. Entonces, me parece que una buena relación correcta con Dios es incompatible con el ser religioso.
El ser religioso no significa nada. Nada más es como una actitud, como una tradición. El mismo Señor Jesucristo decía, vosotros desecháis el mandamiento por vuestra tradición. Y dice en el versículo primero, yo conozco tus obras, o sea, el Señor conoce que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. El Señor Jesús en esta carta hace una exhortación, como dijimos, tiene características y hace una exhortación, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, hay cosas que es innegable, se van a morir, pero dice que las afirmes, o que lo intentes detenerlo. Y luego dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, la iglesia de Tiatira, si vamos al tiempo cronológico, dijimos en la semana pasada, ¿no? La iglesia de Éfeso es la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia de Pérgamo es la iglesia del Estado, dijimos eso, la iglesia del Estado. La iglesia de Tiatira es el papado, cuando aparecieron los papas, y la iglesia de Sardis es cuando comenzó la reforma protestante. Estaba muerta la iglesia. Claro que siempre hay un remanente fiel, porque algunas personas piensan que cuando se usa la palabra protestante se está hablando de gente no cristiana, pero no lo pienso del todo así, porque siempre hay un remanente fiel, como cuando tienes un campo verde con árboles y maleza y todo feo, ¿verdad? Y podas todo, lo quitas todo, pero siempre hay unos pequeños residuos de semilla metida en la tierra que florecerá. O sea, siempre hay un remanente fiel. Entonces, en el tiempo de la Reforma Protestante hubo un remanente fiel, y ese remanente fiel fue el que trajo la luz. No es que fuera nueva, era la misma, pero fueron los que levantaron. Ahí fue donde apareció Ulrich Zwinglio, que hicieron cosas malas también, eran hombres. A los hombres que se estaban bautizando de adultos, los que le llamaron los anabaptistas, ¿quieres bautizarte? Y los ahogaba. Ulrich Zwinglio fue un asesino. Juan Calvino mandó a la horca a un hombre porque le contradijo, o sea, había cosas, hicieron cosas malas porque pues estaban impregnados de su religiosidad, como en el día de hoy ocurre lo mismo. Hay personas que son de México y que se dicen ateos, pero cuando hablan de Dios más bien se están refiriendo al catolicismo, o sea, lo tienen metido en su conciencia y no se dan cuenta. Y se dicen ateos o se dicen intelectuales, ¿no? Nosotros somos intelectuales, no creemos en Dios, no creemos en lo que no vemos. Pero cuando hablan de Dios, en realidad no están hablando de Dios, están hablando del catolicismo. Pero no se dan cuenta. Entonces así ocurrió aquí. Por ejemplo, Lutero nunca dejó de ser católico, siempre fue católico. Lo único que él luchó en contra de la forma como el dinero lo conseguía la iglesia. Dijeron, había hombres en Alemania verdaderamente salvajes. Entonces, claro que sus 5 conceptos, el de la sola escritura, sola fide, solo la gloria de Dios, solo la fe, etc., fueron elementos importantes. Escribió muchos libros, habló de la predestinación, etc. O sea, muchos temas importantes que él tomó, pero siguió haciendo algunas cosas religiosas, como bautizar niños, por ejemplo. Él siguió haciendo eso. Entonces, pero hubo un remanente fiel. Ulrich Zwinglio en Suiza, John Knox en Holanda, Juan Calvino en Francia, Martín Lutero en Alemania, y después el impacto que tuvo Enrique VIII en Inglaterra. Todo esto hizo su trabajo para
el crecimiento del cristianismo en otros lados, o los avivamientos que hubo después. Es un poco, es un proceso histórico que no es, ni es fácil de entender, ni es simple de explicar en unos minutos. Se requiere de estudio. Entonces dice en el capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, tenemos en mente estas ideas de la Reforma Protestante del siglo XVI, en donde, por ejemplo, apareció esa palabra que se le dice las doctrinas de la gracia. Entonces, y yo he visto maestros, que he tenido maestros en el seminario, que claramente han dicho: yo soy protestante, o sea, lo han tomado como algo personal, o sea, si amar a Dios es eso, pues está bien, yo soy eso. Entonces, dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Casi son palabras igual que como a la Virgen cuando el arcángel se le apareció, ¿no? Y dice que ella guardaba esas cosas en su corazón. Entonces así, guárdalo y arrepiéntete. Y luego dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es importante que tomes en cuenta cuando dice a qué hora. No dice en qué periodo de tiempo, no lo está diciendo así. ¿A qué hora vendré sobre ti? Como ladrón en la noche, hubo una película en los años 63, 64, por allá, en 65, 66, no sé en qué año de los 60, que así se llamó, Como ladrón en la noche, así se llamó la película. Y esta película, yo creo que es una de las primeras ideas acerca del arrebatamiento antes de la tribulación de la iglesia. Entonces, a eso se refería, o de aquí sacaron la palabra esa: vendré sobre ti como ladrón, porque es así le pusieron a la película, un ladrón en la noche. Bueno, vamos a hablar en Filadelfia de ese punto. Dice, en la iglesia de Filadelfia, dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Ahí en esa iglesia muerta hay unas pocas personas. Hay una iglesia muerta en donde sea, pero hay unas pocas personas que están ahí. Y sigue diciendo en el versículo 4 que no han manchado sus vestiduras. O sea, las vestiduras, ya hemos dicho en otras ocasiones que las vestiduras representan la justicia. Entonces han sido justificados y no han manchado sus vestiduras, no han manchado su justificación. Y dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, cuánta profundidad tiene Sardis. Además, otra característica que es importante que sepas es que en Sardis fue la primera ciudad en el mundo donde se descubrió y se aplicó el teñir las telas. Ahí fue en Sardis donde aprendieron a teñir tela, la lana, ellos la tiñeron, le dieron color. Por eso dice: andarán conmigo con vestiduras blancas, en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, tiene sentido, tiene mucho sentido. Y dice en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Acuérdense que hay varios tipos de libros, ¿no? En Malaquías 3:16 habla del libro de las memorias. Aquí está hablando del libro de la vida. También hay el libro del Cordero, está el libro de las obras. O sea, son varios tipos de libros. Y finalmente los libros se van a abrir. Entonces, es importante estos detalles. Es importante todos estos detalles para que tú sepas, ¿no? Como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, así que debemos de tener el conocimiento completo. El apóstol Pablo también decía: no me he rehusado a enseñar
dar el conocimiento completo, entero. Bueno, y dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto dice también en Mateo capítulo 10, versículo 32, el que me confiese delante de mi Padre, yo lo confesaré. No, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y el que me niegue públicamente, yo lo negaré delante de mi Padre. Así que aquí hay una correlación importante también, confesar el nombre de Cristo delante del que sea. Y luego dice en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ¿quién escribió esto? Juan. ¿Quién es el mensaje? ¿Quién las envía? El Señor Jesucristo. Pero ¿quién lo dijo? El Espíritu Santo. O sea, todo va complementándose perfectamente. Y luego ya de ahí llegamos a la iglesia Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. De ahí viene la palabra filos, amor fraterno. Filadelfia, hay una ciudad en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Incluso esta Filadelfia de Estados Unidos ha de tener algo que ver con la Filadelfia de aquí. Si estudiamos a la ciudad de Estados Unidos, Filadelfia, y la ciudad que menciona aquí, ha de tener alguna correlación, por eso le pusieron ese nombre, Filadelfia. Bueno, dice en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. O sea, escríbeselo al pastor que está en Filadelfia. ¿Qué dice? Esto dice el santo. ¿Quién es el santo? El Señor Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esperamos que el Señor Dios Todopoderoso me envíe a mí a una iglesia que esté con la puerta abierta, porque si el Señor me manda a una iglesia con puerta cerrada, no, pues no. Entonces el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguna abre. Eso está en Isaías 22, 22. A ver, vamos a ver esto. Un segundo, a ver qué dice en Isaías 22. Ese Isaías era tremendo ese hombre. Dice en Isaías 22, 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo dijo el profeta Isaías. Ese profeta Isaías, ese es mi ídolo después del santo. Bueno, ese ya es un chiste chileno, ¿eh? Versículo 8, dice, yo conozco tus obras. Entonces el Señor Jesús siempre comienza con eso. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Lo mismo que dice acá, dice aquí. Coincide con lo que dije, Señor, mándame una iglesia que tenga la puerta abierta. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aquí también hay que verlo en el contexto histórico. La iglesia de Éfeso es la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia de Pérgamo es la religión que se casó con el Estado. O sea, el catolicismo, pues. La cuarta, la iglesia de Teatira, el papado, la iglesia de Sardis, la reforma protestante, y la iglesia de Filadelfia. Ese es cuando comenzó los grandes avivamientos. Las misiones aparecieron aquí, en Filadelfia. El trabajo de los norteamericanos y de los ingleses
para esparcir el Evangelio. Aquí aparecieron los grandes misioneros, los que fueron a China, los que fueron a la India, los que fueron a América Latina. Ellos son. Ahí aparecen nombres de personas, mujeres también. Está Lori Moon y todas esas. No quisiera mencionar los nombres porque no vaya a equivocar, me vaya a pasar lo de a Peña Nieto, que no sabe lo que está diciendo. Por eso, mejor no lo digo. Pero todos los grandes predicadores, los grandes avivamientos, los Whitefield, los predicadores poderosos en la palabra, aquí estos son. Por eso dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hubo puerta abierta para que los grandes predicadores llegaran a diferentes países. Allí llegaron a nuestra patria mexicana. Los verdaderos cristianos no traían espadas, no traían lanzas, no los acuchillaron, no los metieron en el potro, no los quemaron vivos. No, traían la palabra de Dios. Por eso dice, tengo delante de ti una puerta abierta. Dios fue el que abrió las puertas, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, hombres muy débiles, pero habían guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Estas son las características de un verdadero predicador, de un verdadero santo de Dios, de un verdadero enviado. Tienes poca fuerza, has guardado su palabra y no has negado su nombre. Estas tres características también son para mis hermanos Pecorini, que van para El Salvador. Fuerza tienen, muy poca. ¿Han guardado su palabra? Sí, amén. ¿Han negado el nombre del Señor? Nunca. Bueno, la puerta está abierta, según lo que dice el texto. Luego dice en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces hay algunos que están ahí, asoman su cabeza de vez en cuando, meten en problemas a la iglesia, sino que mienten. O sea, ahí está la cizañita, como siempre. Llegué a una iglesia donde había trigo y cizaña. Se fue el trigo, se quedó la pura cizaña. Va a llegar el día en que ni la cizaña llega. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ah, mira qué buena idea. Mira, no es una buena idea. Más bien mira qué buena esperanza tenemos. A los que nos han criticado, apuñalado, perseguido, esos enemigos, el Señor los pondrá a los pies. Dice, y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué soy lo que soy? Porque el Señor me ha amado. No hay otra razón. No hay ningún mérito. Nada. Versículo 10. Este versículo 10 fue uno de los que me grabé primero en mi mente. El primerito, uno de los primeros. Llaman varios, ¿no? Ya he dicho varios. Por ejemplo, el de Ruth cuando habla con Noemí, ese. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Ese fue uno de los primeros. Otro versículo que mi papá lo mencionaba en mi casa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese fue otro que mi papá mencionaba. Lo recuerdo. Pero este fue otro de los textos, de los primeros textos que se vinieron a mi cabeza y que no se separaron de mí. Dice versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora aquí es donde entramos en el problema de los pretribulacionistas, posttribulacionistas, midtribulacionistas, pantribulacionistas, bueno, un montón de acomodos aquí cronológicos acerca de la tribulación. Bueno, aquí dice de la hora de la prueba. Primero, en primer lugar, no es algo personal, es mundial, porque dice que han de venir sobre el mundo entero, o sea, no es para mí, es para todos. Ahora, si algo va a venir para el mundo entero, es que es algo grande, no es algo pequeño. Ahora, dice que es la hora de la prueba, o sea, es un
es un espacio de tiempo medible, no es permanente. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, digamos que a la hora de la prueba, el punto crucial, el punto de inflexión, el cuello de botella, es cuando el niño nace, ¿no? Pero la hora de la prueba no significa toda la vida del niño hasta que crece y se hace viejo y se muere, ¿no? No. La hora de la prueba es un punto crucial en el nacimiento, ¿no? Así que, porque hay personas que dicen, ahí está, no vamos a pasar la tribulación. Ustedes saben mi posición es que no vamos a estar en la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis se menciona 19 veces la palabra iglesia, pero en el capítulo, desde el 4 para adelante ya no se menciona la iglesia. Pero en el Apocalipsis capítulo 6 ya es cuando dice que el sol se va a apagar. Entonces ahí ya no va a estar la iglesia, porque esa ya no es la tribulación, esa es la ira de Dios. Y la ira de Dios es una catástrofe cósmica, mundial, o sea, es algo grave, ¿no? No es un juego de niños, es algo muy duro. Entonces, porque la tribulación para mí es algo así como de hombre contra hombre, enemigo contra enemigo, y el hermano entregará al hermano y vas a ser perseguido por causa de mi nombre, y te van a golpear y vas a ser matado y arrastrado y llevado a la cárcel. Esa es lo que habla de la tribulación en Mateo 24. Pero ya cuando empieza la ira de Dios, que el sol se apaga, que la luna se convierte en sangre, que los muertos se levantan, eso ya no es cualquier cosa. Es más, si tú te estás peleando con tu vecino y ves que el sol se apaga, ni modo que vas a seguir con la pelea, ¿no? La pelea con el vecino deja de tener importancia, se ha apagado el sol. O sea, si el sol se apagara, tendríamos luz por 8 minutos más. Entonces, como la Revolución Mexicana, ¿no? Los zapatistas se estaban peleando contra los carrancistas y los estos de villistas contra los de Obregón, y hubo una pelea ahí, ¿no? Y luego llegan los norteamericanos ahí con sus flotas al Golfo de México para velar por sus pozos petroleros, y los que estaban en guerra dijeron, espérense tantito porque tenemos un enemigo extranjero, y dejaron de pelearse entre ellos porque tenían un enemigo enfrente que no era de aquí, así que no era del país, así que le hicieron guardia. Así. Igual, si tienes un problema familiar pero ves que el sol se apaga, el problema familiar deja de tener importancia, porque el sol se ha apagado. No, pues imagínate, nos morimos de miedo nomás de ver eso. Entonces, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué es esa hora? Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto va a estar feo. Todo lo que ha habido aquí, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo eso es el coro de Viena. Esto que va a pasar aquí va a ser inimaginable. 11. He aquí yo vengo pronto. Hay una promesa, ¿no? He aquí yo vengo pronto, yo vengo en breve. Y dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay diferentes coronas. Cuando una persona, ¿cómo se dice? Cuando una persona resiste la tentación, es una corona. En Santiago dice eso. Entonces hay varias coronas. Aquí está otro tipo de corona. Los que aman la venida del Señor Jesucristo, dice en 1 Tesalonicenses 4, ellos recibirán una corona, la corona de la vida. O sea, hay diferentes tipos de corona, pero esta es una diferente, una corona distinta. Dice en el versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego dice en el versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, eso va a ser muy duro. Para vencer en esa situación, esto va a ser para verdaderos hombres y verdaderas mujeres, para verdaderos cristianas y para verdaderos cristianos. Esto no va a ser un juego de niños, esto va a ser muy duro. Sin embargo, va a haber gente que va a vencer, porque aquí lo dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ha dicho el Todopoderoso,
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo es la piedrecita que se habló antes, que unas personas piensan que es el nombre de la persona que recibe la piedra. No, el nombre del Señor Jesucristo, mi nombre nuevo. Entonces, todo lo que dice en el libro de Apocalipsis de las iglesias tiene una perfección extraordinaria. Esto es como estarlo leyendo y leyendo, tratándolo de entender. Dice en el versículo 13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, número 1, la iglesia de Éfeso, el primer amor. Número 2, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Número 3, Pérgamo, el trono donde mora Satanás. Número 4, la iglesia de Teatira. Número 5, la iglesia Sardis, la iglesia muerta. Número 6, la iglesia de Filadelfia, el amor fraterno. Y llegamos a la última, 7, la iglesia Laodicea. Entonces han pasado 6 generaciones. 6 generaciones de dinero, el trueque, o sea, el intercambio de mercancías por mercancías, eso fue el trueque. Número 2, la invención de las monedas, como el oro o la plata. Número 3, el dinero, los billetes, el papel moneda. Número 4, los cheques. Número 5, las tarjetas de crédito. Número 6, la marca de la bestia. Esta es la que sigue. Aquí estamos. Mira, está Guillermo Hernández. Me está saludando Guillermo Hernández. Guillermo Hernández, él me regaló mi primera Biblia, que usé mucho, que ya la tuve que dejar en casa porque ya está muy rota. Ya está muy despedazada. Por eso la cambié, pero Guillermo Hernández me dio mi primera Biblia que usé demasiado, que mis dedos se marcaron en ella. Y me está mirando desde, a ver si me acuerdo, Carolina del Norte me parece. Dios bendiga a Guillermo y a su esposa Saula se llama. Y no es la de Tarso, es de otro lado. Bueno, gracias por estarnos viendo. Dice en el capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. Me parece que la Odisea significa como los derechos del pueblo. Tiene algo que ver con la democracia. Este es para nosotros, estos somos nosotros. Aquí nos tocó vivir como había un programa en la televisión. Aquí nos tocó vivir, esto fue lo que nos pasó a nosotros. La Odisea. Escribe al pastor que está en la iglesia de la Odisea, a la ciudad. Dice, he aquí el amén. Aquí hay otras características del Señor Jesucristo. El amén. Creo que solamente 2 veces el Señor Jesús dice que yo soy el amén. Pueblo o muchedumbre, dice la Odisea, gracias. Dice que significa eso, pueblo, muchedumbre. Ese somos nosotros. ¿Y quién escribió eso? El amén. ¿Quién es el amén? El verdadero. Amén sería en lengua hebrea, ¿no? O en griego, más bien. Amén, griego. Y nosotros, para nosotros es verdadero. Y dice el testigo fiel. Bueno, en la iglesia de Filadelfia esa también es fidelidad, es una de sus características de esos hermanos. Y luego dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Vamos a ver qué dice en Proverbios 8:22. Vamos a ver qué dice Proverbios 8:22. Dice, Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo, antes de sus obras. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, dice, no dice yo, perdón, me equivoqué, ya de antiguo,
antes, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Bueno, sigue diciendo aquí, el principio de la creación dice esto. Luego dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Bueno, aquí más bien lo mejor sería decir sé caliente, porque frío no, o sea, está diciendo que eres tibio. Esta es otra de las características de la ciudad de la Odisea. La Odisea estaba entre Colosas y otra ciudad del otro lado. En una de estas ciudades salía el agua fría y en el otro lado había aguas termales, y las aguas termales son calientes, ¿no? Entonces cuando las aguas termales y las aguas frías de Colosas se juntaban, llegaban a la Odisea el agua tibia. Entonces el agua termal, que tiene minerales, con el agua fría de Colosas, se hacía una... ¿Quién que tenga mucha sed va a querer beber agua tibia? ¿Quién? Pues nadie. Es más, incluso la sedimentación puede causar daño, porque yo he ido a nadar a las aguas termales, pero no me la tomo. Nomás me meto en ella, me baño, me meto al agua caliente, pero no me la tomo, porque ha de causar algún daño. Y más o menos esta es la característica de la ciudad de la Odisea, como el agua fría con el agua caliente, con el agua termal, se juntan y llegan a la Odisea tibia. Por eso dice aquí, ojalá fueses frío o caliente. Pero aquí viene la amenaza en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, hay dos cosas que el hombre le puede hacer a Dios. Una es hacerlo reír y otra es enfermarlo. ¿Cómo un hombre puede hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, para que veas cómo se ríe. Se ríe de tus planes. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. El Señor dice, como dice en Santiago, tú dices que vas a hacer esto, vas a hacer otro. Tú no sabes lo que vas a hacer. El Señor es el que decide las cosas. Así que tenemos muchos proyectos, expectativas, y vamos a poner a Dios por delante. Y bueno, y la otra cosa que se puede hacer con Dios es causarle náuseas, porque dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es que una persona se vomita? Pues cuando está náuseas. Entonces dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego viene el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú no eres más que un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Históricamente, la iglesia de la Odisea era rica, tenía oro, y ellos fabricaban la lana negra de las ovejas. Ellos fabricaban lana. Ellos inventaron el colirio para los ojos, tenían su escuela y su centro médico de los ojos. Ellos inventaron el colirio. Y también hubo un terremoto en esa ciudad que casi se destruye. Entonces el emperador romano quiso invertir dinero a ellos, darles dinero para que se restaurara la ciudad. Pero ellos dijeron, no necesitamos tu dinero, no metas tu dinero con nosotros, no lo ocupamos. Y esta es una característica de la ciudad que también se convierte en característica espiritual. Por eso dice, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Tienes 5 características. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que soy yo. Sin Dios no sirvo para nada, Clarísimo es. Dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo, aquí viene la exhortación. Fíjate lo que Jesús va a decirte a ti. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, son vestiduras blancas. Acuérdate que en la Odisea se tenían lana negra, pero él no quiere de esa, quiere que sean blancas. Es que ser justificado por Dios, está diciéndolo de otra forma. Si Dios no te justifica, entonces se mirará la vergüenza de tu desnudez. Y no queremos ver la vergüenza de nadie. Por eso es importante estar con el Señor, como Él diga. Luego dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi opinión acerca de este texto que claramente se está oyendo que es un mensaje a una iglesia, y entonces algunos predicadores utilizan este texto para usarlo para una persona pecadora, para un pecador, para que pase al frente, etc. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de la iglesia. Ahora, si todos están bien muertotes, pero el Señor toca la puerta y tú oyes, ve a Él, abre la puerta y vas a cenar con el Señor. Así que es una gran ventaja. Por eso hay que estar atento. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor está a la diestra de Dios. No dice que va a vencer, no dice que ya venció. Y para nosotros es futuro. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice en el versículo 22, ya para terminar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, he leído unos 3 libros que explican estas iglesias, uno de la escritora Beth Moore, uno del pastor John MacArthur, y leí otro libro que no recuerdo bien quién es el autor porque me lo prestó el pastor Lorenzo Acosta cuando recién acababa de llegar de la iglesia. He leído 3 explicaciones y otras muchas que he leído pedacitos en enciclopedias y en libros de teología sistemática, pero es importante que leas estos textos, que los manejes bien, para que sepas cuál es tu posición, en cuál iglesia te encuentras, la posición de tu iglesia, cómo es tu iglesia, cuáles son las características de estar en una iglesia sana, en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, su infalibilidad, su inerrancia, su perfección, el Señor Jesucristo, que haya misiones, etcétera, etcétera. Estas son características importantes que una iglesia debe de tener, en la que tú debes de estar. Por eso hay que evaluar a los demás, evaluar a los hermanos. Dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pruébate a sí mismo. Así que todo también comienza con uno mismo, ¿no? Yo soy el problema, yo tengo que fijarme primero en mí. No en los hermanos, no en el pastor, no en nada, no en nadie, no, yo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a cantar un canto. En momentos así, elevo mi voz, elevo mi canto a Cristo. En momentos así, elevo mi ser, elevo mis manos a Él.
elevo mi ser, elevo mis manos a Él. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, yo te amo, yo te amo, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, yo te amo. Bueno, hasta aquí ha llegado este servicio. Vamos a dar gracias a Dios por este día. Quiero darle también agradecer a todos los hermanos que felicitaron a mi esposa en su cumpleaños. Vamos a darle gracias a Dios nuevamente por la vida de Alejandra, que cumplió años más. No voy a decir. Soy capaz de eso, ¿eh? Bueno, vamos pues a darle gracias a Dios por este servicio y por las cosas que van a hacer los hermanos en El Salvador, los hermanos Pecorini, el hermano Héctor y la hermana Emanuela, que van para allá. Que Dios los bendiga y los cubra con su mano poderosa. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Santo, por la vida de mi esposa, que le diste un año más de vida. Señor, guárdala, protégela, Señor, guíala. A su corazón, Señor, instrúyelo, Señor, su mente también, Padre Santo, dale salud y vida. Señor, gracias por las nietas que le has dado, Señor, que es lo que más ama ahora, Señor, después de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por su vida. Concédele los deseos de su corazón, Señor, a ella, lo que ella pida, Padre Santo, dale a ella, Señor, en sus deseos, Señor. Gracias, Señor, te damos por lo amable que has sido con ella. Bendice a nuestros hermanos Pecorini, Padre Santo, y llévalos con bien, y permite que podamos seguir trabajando juntos, Padre Dios, en la obra que nos has puesto aquí. Bendice a Radio KM, un canal de bendición. A los hermanos que nos escuchan en la radio, Señor, guárdalos, anímalos, Señor Santo, protégelos y, Señor, prepáralos, Señor, para las cosas que vendrán en el futuro. Gracias, Señor, te damos, porque en Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, nos vemos la semana que viene a las 3 de la tarde, la hora de California. Dios los guarde y los bendiga. Hasta entonces.